Primeramente, muy buenas tardes a todos y a todas por estar nuevamente en la sesión de nuestro curso Crisis y Energía, Impactos Ambientales, Fracking y Litio como salida a la crisis económica en Bolivia. Hoy, 22 de febrero, como todos los lunes, vamos a centrar nuestra atención en lo que es referido al litio. Hemos tenido ya 4 semanas de sesiones. Esta es la última semana, la última sesión en torno al litio, en la cual vamos a tratar de complementar la información, los datos, las perspectivas que hemos estado analizando durante todo este tiempo. Y que, bueno, reitero los agradecimientos por su presencia. Y antes de dar y presentar a nuestro invitado del día de hoy, recordar simplemente que, bueno, estamos continuando con nuestra metodología y nuestra logística respecto a que tenemos una hora de exposición y una media hora de interacción y de preguntas, y en las cuales dentro de los 50 primeros minutos yo voy a hacer recuerdo de que ya estamos preparándonos para el cierre de la parte de la presentación. Recordarles también que, por favor, se identifiquen en el momento de hacer las preguntas y los comentarios y lo hagan en el apartado de preguntas y respuestas que está acá en el Zoom, ¿no? Hoy tenemos la grata presencia de contar desde Chile con el doctor Gonzalo Gutiérrez, que nos va a presentar la situación de la explotación de litio en Chile, impactos, actualidad y perspectivas. El doctor Gutiérrez es doctor en física y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de trabajo es la ciencia de los materiales, mecánica, estadística y energía. Fue presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente en representación de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Física y formó parte de la Comisión Nacional de Litio convocada por la presidenta Bachelet en el año 2014-2015. Entonces, doctor, yo le agradezco, le damos la bienvenida y agradecerle justamente por el tiempo que está con nosotros con el curso. Entonces, le cedo la palabra, doctor. Recordarle que a los 50 minutos yo tengo que hacer el malo del curso. Voy a hacer el recuerdo para que podamos ir cerrando y bueno. Le cedo la palabra, doctor. Están acá nuestros compañeros, compañeras, asistentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al Centro de Documentación e Información de Bolivia. Es para mí un placer poder participar en esta escuela que se está realizando y por tanto espero poder estar a la altura de los otros invitados. Vi algunas de las presentaciones y creo que es de un muy alto nivel, muy precisas, muy técnicas, muy útil para nuestra América Latina en estos momentos. Entonces yo voy a compartir pantalla y voy a usar una presentación como apoyo. Quienes se siéntanse en libertad de poder interrumpirme o hacer preguntas entre medio, aunque Jorge creo va a moderar eso. Y lo interesante es que podamos dejarnos tiempo al final para poder intercambiar opiniones y preguntas, comentarios que a mí también me interesan mucho poder escuchar, porque ustedes saben, Bolivia es uno de los líderes en el litio y sus aplicaciones en América Latina y el mundo. Entonces, como verán ustedes de mi presentación, nosotros estamos en una situación en Chile bastante más atrasada. No sé si se ve ahí, Jorge. Se ve muy bien, doctor, se ve muy bien la presentación. Bien. Entonces, el título de presentación es esta: situación de la explotación del litio en Chile, impacto, actualidad y perspectiva. Yo soy de la Universidad de Chile, profesor y físico de profesión. El plan de la presentación que quería hacer era primero empezar
planteando algunos aspectos del litio como elemento energético, que es las nuevas aplicaciones que tiene el litio hoy día, para pasar a una segunda parte, el litio en Chile, la historia, institucionalidad y política, y terminar con las perspectivas de qué puede ocurrir en el litio, y las perspectivas hay que ponerlas en el nuevo proceso político que estamos atravesando en Chile, que tiene que ver con la nueva constitución. Entonces, eso sería, y luego unos comentarios finales, pero tener menos de 50 minutos en esto, y para que podamos discutir más holgadamente. Bueno, el litio como elemento energético. Seguramente esto ya ustedes, no seguramente, lo vieron, el profesor Marco Condoretti trató este tema, pero yo quiero tomarlo nuevamente para un poco repasarlo. ¿Qué ocurre con el litio? El litio ha sido importante desde hace unos 10, 15 años en adelante como un recurso energético. Antes el litio se usaba en otros usos, los tradicionales, para grasas, para lubricantes, para incluso algunos usos médicos muy menores, pero de un tiempo a esta parte se ha estado usando como un recurso energético, y por ejemplo en un diario acá de Chile se decía el 2017, el litio seguirá sin techo este 2017, y efectivamente ha seguido sin techo. El precio ha subido exponencialmente y la demanda también ha subido exponencialmente, ya sea como carbonato de litio o como hidróxido de litio. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? Bueno, la razón de eso es que además de sus usos tradicionales, hoy se ocupa como un energético. Y se ocupa como un energético en tres aspectos que es interesante constatar. Como energético, en tanto para almacenar energía en las baterías de ion litio, pero también en un sistema de sales fundidas que consiste en calentar la salmuera, llevarla a su estado líquido, y en la noche, cuando se enfría el ambiente, esta salmuera baja la temperatura, se solidifica y entrega el calor latente. Y de esa manera entonces uno obtiene calor y puede mover un motor, una turbina y producir energía eléctrica. Esa es la idea de las sales fundidas en sistemas termosolares que en el norte de Chile se está ocupando, pero el gran uso es en baterías de ion litio, como vamos a ver. El segundo uso como energético es en eficiencia energética. Han salido aleaciones livianas de litio-aluminio que antes estaban reservadas para usos militares, pero que ahora se están ocupando en forma industrial. Son muy livianas y muy útiles, y voy a hablar un poco de eso. Y para producción de energía también, que el litio es el combustible de los reactores a fusión nuclear. Entonces, quiero comenzar con ese aspecto, y el uso principal, que es en baterías secundarias. Las baterías, ustedes saben, se dividen entre primarias, que no son recargables, y las baterías secundarias. Y en baterías secundarias, el litio y las baterías de ion litio se están usando en los dispositivos portátiles, para electromovilidad, es decir, en automóviles, tanto automóviles, camiones, como automóviles particulares, que es su uso fundamental, se piensa, pero y también para almacenamiento en la red de energía eléctrica. O sea, han reemplazado las viejas baterías de plomo ácido, y hace unos 2 años atrás o más, Elon Musk de Tesla mostró que podía alimentar una ciudad casi de 30.000 habitantes en Australia, en el sur de Australia. Y por lo tanto, ese es un uso también muy útil para zonas alejadas, zonas rurales, en que estas propias baterías de ion litio pueden ocuparse para energía renovables no convencionales, y alimentar una casas o grupo, un caserío. La batería de ion litio es un
esto no lo voy a explicar yo, lo explicó muy bien Marco. Es una batería que en sus 3 elementos contiene litio. Contiene litio en el cátodo, contiene algo de litio en el ánodo y electrolito también es de litio. ¿Qué es lo que ocurrió con esta batería? Bueno, esta batería fue inventada el año 91 por Sony y a partir de esa época se ha tomado el mercado fundamentalmente porque es una batería que puede tener muy buena densidad energética, que es algo que interesa mucho. O sea, cuántos watt hora, cuánta cantidad de energía por kilogramo puede almacenar. Y ustedes pueden ver que desde las tradicionales, plomo ácido, níquel cadmio, níquel hierro, níquel zinc, etcétera, eran baterías que se habían construido y habían llegado a una cierta plató, a una estabilidad, no se podía avanzar fuertemente, y con la batería de ion litio pasó rápidamente a todo el resto de baterías en este importante factor. Y por lo tanto, fue de esa manera algo revolucionario, y de hecho el premio Nobel del año pasado se lo dieron a quienes desarrollaron las baterías de litio. ¿Qué muestro en este gráfico? En este gráfico muestro nuevamente aquí la densidad de energía gravimétrica, o sea, la cantidad de energía que pueden guardar por kilogramo, y ustedes ven que la batería de ion litio en rojo aquí empezó en forma sostenida a aumentar la densidad energética, como veíamos en la diapositiva anterior, pero también los costos de producción comenzaron a bajar de forma muy importante. El problema que tenía la batería de ion litio y que fue solucionado a mediados de los 2000 era que tenía una cierta inestabilidad, incluso habían explotado algunas baterías de ion litio, se hinchan con la temperatura, etc. Esas cosas todas se han morigerado ahora, se han arreglado, y el precio que bajó y le ganó a todo el resto es lo que ha hecho que se haya ganado el mercado. Y por lo tanto los expertos prevén que de aquí a 15, 20, incluso 25 años va a ser la batería que va a estar en el mercado, independientemente de todos los demás desarrollos experimentales y desarrollos energéticos que se hacen de baterías en universidades, en centros de investigación. Porque esas baterías, para que lleguen después al mercado, es decir, que sean un elemento ya un producto final, tienen que seguir una etapa bastante larga. Y por lo tanto, la batería de ion litio ya se ha ganado el mercado, y en ese sentido es muy importante. Ahora, ¿cuál es la importancia? Ustedes pueden ver aquí que el litio, entonces, como recurso energético, juega un papel fundamental en el almacenamiento de energía a través de las baterías de ion litio. Y la producción de vehículos eléctricos ha dado una demanda para las baterías eléctricas inmensa. Pero no solo eso. Si uno piensa también en la transición energética desde combustibles fósiles a electromovilidad o energía eléctrica, el problema principal de las energías renovables no convencionales, la energía solar y la energía eólica, que son las dos principales y que han tenido mayor desarrollo, el principal problema que tienen es que no tienen un factor de planta 1, es decir, son intermitentes, funcionan en cierta parte del día y hay que acumular esa energía. Y para acumular esa energía es clave tener baterías o acumuladores de energía eléctrica muy eficientes,
ojalá barato, ojalá livianos. Esas tres condiciones las cumplen hoy día las baterías ion-litio. Y esa entonces es la importancia también de que si uno está pensando en una transición energética, necesita también desarrollar estas baterías de litio, fundamentalmente. Por supuesto, algunos hablan del hidrógeno verde, de otros desarrollos, pero esos no tienen el nivel que tienen la batería de ion litio y tal vez pueden ser las que vengan en una segunda ola, 20 o 25 años después. Quiero dejar claro eso para quienes dicen, y muchos de los gente que trabaja en litio dice que este litio no tiene importancia, que esto va a pasar, etc. Es posible, pero en 20 o 30 años es lo que va a estar en la punta de la tecnología. Ustedes pueden ver aquí que la demanda principal viene para el litio para vehículos. Y eso es efectivo porque tanto la Comunidad Europea, la Unión Europea, como Estados Unidos, como incluso China, han dado directivas para cambiar todo su parque automotriz desde automóviles de combustión interna a automóviles híbridos y completamente eléctricos. De modo que ese es el cuadro que hay que hacerse. Bien, estando claro que el principal uso y la principal demanda del litio es para baterías, no podemos conocer también las otras dos aplicaciones de las cuales hablé. Una de ellas es la fusión nuclear. ¿De qué se trata esto? Ustedes saben que incluso la investigación en litio, cuando comenzó en los Estados Unidos en los años 50, cuando se empezó a ver en los distintos lugares del mundo dónde estaban los yacimientos de litio, fue fundamentalmente para encontrar litio porque es el combustible de la fusión nuclear. Y ellos estaban en la construcción de la bomba de hidrógeno, que es una bomba de fusión. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, del litio, el combustible de la fusión nuclear es el tritio. Voy a ir de aquí hacia atrás. Es el tritio, que es un isótopo del hidrógeno. Eso es lo que permite hacer fusión. Voy a explicar lo que es fusión. En términos de producir energía nuclear, hay dos formas. Uno es por fisión, es decir, un átomo pesado, como el hidrógeno, se separa en dos y al separarse, al desintegrarse en dos, produce energía, por esta fórmula de Einstein. Esa energía es en forma de neutrones que calientan el ambiente donde están, fundamentalmente agua, y esa agua caliente es la que se usa para producir energía eléctrica. Igual que las termoeléctricas, pero que en vez de que sean con carbón o con el calor al agua, producirlo con carbón o con otro combustible, aquí lo producen con el calor que sale de la fisión nuclear en ese caso. Pero también hay otra forma de producir energía nuclear, que es por fusión. Es decir, se toman en este caso dos átomos livianos, por ejemplo, átomos de hidrógeno, y esos átomos de hidrógeno se transforman en helio, y al transformarse en helio generan energía. Así es como funciona el Sol, con fusión nuclear. Y el combustible de la fusión nuclear es el tritio, o sea, el isótopo tritio del hidrógeno. Y el tritio no se encuentra en forma natural de la naturaleza, no está en forma, hay que producirlo. Y se produce el litio 6, que es un isótopo del litio. Y por lo tanto, quien tiene litio puede producir litio 6, hay distintas formas de separación isotópica, y puede producir tritio para para que sirva para fusión nuclear. Esto, que parece un cuento de ciencia ficción, no lo es tanto porque hoy día se está construyendo un reactor de fusión nuclear en el sur de Francia, el reactor ITER, ITER, lo pueden googlear, y ya está en la etapa de montaje. Se piensa que va a empezaría a funcionar experimentalmente el 2026. Y por lo tanto, eso va a ser el combustible
ocupa litio, y ocupa litio también en otras partes, en las partes de las paredes, etc. De modo que hay que estar con un ojo en eso con respecto a cómo le va a la gente con el reactor ITER. Y el tercer aplicación energética es esta que les decía de las aleaciones livianas de litio-aluminio. Tampoco esto es algo delirante, esto es algo muy concreto. Por ejemplo, la empresa Alcoa de aluminio, famosa en el mundo, ya hizo una planta para hacer litio-aluminio. Y la gracia de este material es que es un material liviano, pero muy resistente, con propiedades mecánicas muy de alta calidad, uno podría pensar similares al acero, y por lo tanto sirve para aviones, para barcos e incluso también para rodados. Y ahorra una cantidad de energía y combustible enorme porque la misma máquina es mucho más liviana. Bien, entonces espero haberlos convencido y que nos estar convencidos todos de que el litio es un recurso energético y en tanto un recurso energético tiene un carácter estratégico. Y esto es muy importante para la región nuestra. O sea, estamos nosotros, por casualidad o por como quieran decirlo, sentados viviendo sobre un recurso estratégico para el futuro de la humanidad porque es un recurso que juega un papel muy importante en la energía, en el almacenamiento de energía, en la generación de energía y en la eficiencia energética. Bien, continuemos entonces. ¿Cuál es la buena noticia? O que yo considero buena, que en el cono sur tenemos litio. ¿Y dónde está el litio en el cono sur? Bueno, en esto que algunos expertos han llamado el triángulo del litio, que es un nombre bastante polémico, porque no es posible definir las cosas por los elementos que tienen, pero bueno, vamos a continuar con el nombre. Y el triángulo del litio es fundamentalmente los salares que hay en el altiplano. Y esos salares están en territorio chileno, en territorio argentino, con el Salar del Hombre Muerto, Salinas Grandes, muchos salares en la región de Salta y Jujuy, y con los salares que hay en Bolivia, fundamentalmente para la prensa sale siempre el salar de Uyuni. Y eso representa el 85% de las reservas de salmuera del mundo en litio. Ustedes saben, ya lo explicó tanto Marco como el profesor Sergio Gaviria, de que el litio se obtiene de dos formas en el mundo fundamentalmente, a pesar de que es ubicuo, está en todas partes, pero económicamente útil y conveniente es solo de dos maneras: el litio que se encuentra en las salmueras, en los salares, y el litio que está en forma de roca del mineral espomudeno. Esa es la forma en que se saca en Australia, por ejemplo. Entonces, en el norte existe este triángulo del litio. Tenemos el 85% de la reserva de salmuera del mundo allí. El caso chileno, por ejemplo, tiene prácticamente el 40% de las reservas de salmuera y lo que significa el 23% de las reservas totales, considerando todo. Y en ese sentido, a mi juicio, el litio para los países que estamos en América Latina y al sur de América Latina tiene un carácter geopolítico, estratégico de mucha importancia. Y esto, si bien no se conversa mucho, yo creo que en un curso como este, que es un curso a nivel latinoamericano, debe dedicársele algunas palabras. Nosotros, por razones políticas, históricas, desgraciadamente los países del cono sur no tienen buenas relaciones y sin embargo ahora tenemos un elemento que podría servir para establecer relaciones en términos de poder ponerle un cierto precio, no ser tomador de precios, sino que ser fijadores de precios de un elemento fundamental en la energía como es el litio. Y ese es, yo creo, un desafío también en términos políticos que podemos
tener y conversar. Bueno, como decía, los recursos del litio así se reparten básicamente en el mundo. Esto es millones de toneladas, pero uno lo puede tomar como una cierta unidad. Fíjense ustedes, las reservas en Argentina son las mayores, después viene Bolivia, Chile, y después vienen los otros países donde, por ejemplo, aquí no es en salares, sino que es en roca. En China es salares y roca. En Europa también hay algo, en Estados Unidos. Pero fundamentalmente aquí están los mayores recursos y también la reserva. Recuerden que reserva es lo que es económicamente conveniente sacar en el momento, y los recursos es lo que se sabe que se tiene y que podría ser extraído después en un futuro. Aquí tenemos la reserva y los productos también, y la producción en este gráfico, y las reservas están aquí al lado derecho. Como pueden ver, Chile es la que tiene las mayores reservas, China, Argentina, Zimbabue, otros países, Australia, por supuesto, y los mayores productores hoy día son Australia. Fue Chile, pero Australia lo pasó ahora, China, Argentina, Zimbabue, etc. Y aquí no aparece Bolivia, porque Bolivia no está transando el litio como lo transan Chile, entiendo eso, Australia u otro que es como materia prima. Bolivia lo va a poner valor agregado, por eso no está en estos gráficos. Bueno, ya que me han invitado para que hable sobre la situación de Chile, quería contarles lo siguiente, algunos datos sobre la producción. En Chile lo que se produce básicamente es carbonato de litio. Esta es la materia prima del litio, en todas partes en realidad, no solo en Chile. Que son esos grandes montes blancos que salen en las fotos. También se produce un poco de hidróxido de litio, cloruro de litio, pero fundamentalmente el 90% se vende como carbonato de litio, que es la materia prima. Esto es lo que se saca y lo primero que se produce, como ustedes bien lo vieron ya. ¿Por qué enfatizo esto? Lo enfatizo porque aquí no hay valor agregado del litio, salvo algunos químicos que vayan más allá, carbonato, grado batería u otro, pero es lo primero que se obtiene. Bien, ¿cómo es la explotación de litio en nuestra región? Entonces es en salares y es un proceso en 3 etapas que tiene una extracción, una concentración y una purificación. Sale, se bombea por en pozos con esta cañería, se pone en piscina de decantación y de ahí se obtiene después y se lleva a una planta de solventes para poder dejarlo como carbonato de litio. Es un proceso, voy a ponerlo aquí, como dice ahí, tiene una etapa de concentración, separación. Se obtiene no solo litio, por supuesto, de estos salmuera del salar, sino que también otros elementos como potasio, ácido bórico, que se ocupan como fertilizante. Es decir, tiene otros usos también la salmuera evaporada. Y prácticamente el 90% del agua contenida en la salmuera fresca es evaporada. Eso por lo menos es lo que se conoce del salar de Atacama. O sea, es un proceso absolutamente extensivo en uso de agua. Aquí pueden ver con mayor detalle la misma situación. Tenemos que es 0,2% el bombeo de salmuera hasta que termine un 5 o 6% del contenido de cloruro de litio o litio, y de ahí esa solución se extrae por solvente y se llega finalmente al carbonato de litio, hidróxido de litio, que es el que se vende. Este proceso tiene
grado de sofisticación, pero mucho menos sofisticado que el proceso de obtención, por ejemplo, de cobre o de otros minerales, cuando ustedes lo llevan a refinar. Y en ese sentido es que yo en algunas partes he dicho que es un proceso muy básico y primitivo. Me han parado y me han dicho, no, como si hay muchas sofisticaciones. Sí, estamos de acuerdo, pero estamos hablando en comparación con otros procesos productivos que requieren mucha mayor ciencia y tecnología y agregación de valor para producirlo. Al menos como lo hacen en el Salar de Atacama, es un proceso donde hay ciencia y tecnología, pero no en un nivel que uno pudiera decir están con grandes descubrimientos o grandes desarrollos. Bien, los actores en el mundo del mercado del litio son más o menos estos de ya hace años, 2016, pero no ha cambiado mucho. Básicamente es SQM, que tiene un 25%, una participación muy importante en el mercado mundial. Yankee Albemarle, esta Talison que se llama australiana, que ahora es mayor del 24%, creo que son las dos comparables. Después viene Albemarle, pero Rockwood, esta es la Albemarle que está en Chile. Y después otras empresas pequeñas, esta es la que saca en Argentina, FMC, norteamericana también, empresas chinas, Notianki, otras empresas chinas y otros productores menores. O sea, como ven, esto es prácticamente un oligopolio. Y Albemarle, que está aquí, está acá también en Australia. O sea, es un oligopolio y el litio no se transa en bolsa, o sea, es de comprador a vendedor, es un negocio bastante opaco en términos de cuánto se gana vendiendo litio y cuánto pagan por la tonelada de litio, que se llama tonelada de litio equivalente porque se vende como carbonato de litio. Entonces se considera el litio que sale ahí, esas son las 78.000 toneladas, etcétera, que se habla. Bien, paso al litio en Chile y voy a hacer algo de historia. El interés en litio en Chile comienza en los años 60 en el marco de su uso para bombas de hidrógeno, que fue la exploración que hizo Estados Unidos. Entonces Estados Unidos llegó para acá y le pidió al Estado poder explorar los salares. Y esos salares se exploraron por medio de Corfo, que Corfo ustedes lo pueden entender como un ministerio de industrias, básicamente. Se llama Corporación de Fomento, pero un organismo estatal que fomenta la industria manufacturera esencialmente. Y las exploraciones se inician en los años 70, dirigidas por el Estado, y se crea un comité de sales mixtas de Corfo con ingenieros chilenos. El año 76 se le declara de interés nuclear y queda a cargo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Esto ustedes saben, en el año 73 fue el golpe de Estado. Posterior al golpe de Estado se terminó el Congreso, se terminaron las libertades políticas y las libertades civiles también. Y esta junta militar, donde habían marinos, aviadores del ejército, tenía interés en poder declarar el litio de interés nuclear y dejarlo a cargo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y eso fue lo que ocurrió y por eso quedó en este estatus muy singular con respecto a cuál es el estatus que tiene el litio en otros países. Y el año 82 se le declara no concesible, es decir, que haga un estatus similar a los hidrocarburos, y esto es importante. El año 82 se dicta una ley del Código Minero. El hermano del actual presidente Piñera, el que está de ministro de Minería, dicta el Código Minero y hace y los militares le exigen que deje el litio como sustancia no concesible. O sea, el cobre se puede hacer concesiones a empresas extranjeras, concesiones mineras plenas en que tienen mucho derecho para poder explotar eso, hay muchas facilidades. El litio no quedó en esa situación. Quedó en una situación que aquí lo explico mejor.
Esta ley fue la del año 76, que se modificó. No es que haya creado la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Comisión Chilena de Energía Nuclear se creó en el año 1965, pero modificaron la parte relativa al litio, lo declararon de interés nuclear, para fomentar, realizar o investigar material atómico y el acopio de material de interés nuclear, y determina que el litio extraído y los concentrados derivados compuestos no podrán ser objeto de ningún acto jurídico, sino cuando se ejecute por la SECHEN o con su autorización previa. O sea, el litio es una materia reservada o estratégica en Chile. Si usted encuentra litio, tiene que declararlo al tiro a la autoridad y la autoridad verá qué se hace con ese litio. Y esto quedó ya más establecido el año 82, en que no es susceptible de concesión minera, la explotación solo podrá ejecutarla el Estado o su empresa, o concesiones administrativas, que son contratos o contratos especiales de operación. O sea, el Estado hace un contrato, pero no hace una concesión. Y podrá contribuir su concesión minera sobre sustancias que acompañan al litio en un yacimiento. El Estado podrá exigir la separación del litio. Exacto, cuando usted tiene una mina, está explotando un material, por ejemplo, yodo o cobre, etcétera, y encuentra litio ahí, entonces tiene que separar el litio. Y es entregárselo al Estado, que el Estado lo compra, por supuesto, pero no puede venderlo. Ese hace completamente singular, entonces, la situación en Chile. Continuemos. El año 80 comienza la explotación de litio con la Sociedad Chilena del Litio, que no era chilena, era una empresa alemana llamada Rockwood, y que es la misma Albemarle ahora. Y el año 84 esta empresa comienza la explotación del carbonato de litio en contratos en pertenencias del Estado de Corfo en el Salar de Atacama, que se las arrienda a Albemarle. Son un contrato de arriendo y de operación. Lo mismo se hace después del 86, se crea una empresa, Minsal, y luego al finalizar la dictadura, Corfo le entrega a esa empresa a Julio Ponce Lerú, es un nombre muy importante en Chile, porque él tenía una empresa, es yerno de Pinochet, y Pinochet le entrega, el año 89, los contratos para que él explote litio en el Salar de Atacama, junto a esta otra empresa, que son las únicas dos empresas que explotan el litio en Chile. Y en el año 93, ya en democracia, pasa a llamarse SQM y Corfo entrega en arrendamiento su pertenencia, y esta SQM, que es Soquimich, la misma empresa, comienza la producción de carbonato de litio. Y estas son las únicas dos empresas que realmente explotan el litio en Chile. Rockwood tenía una capacidad para 24.000 toneladas el año 2014 y el año 2014 48.000 SQM. SQM además, Rockwood solo explota, Rockwood que es Albemarle ahora, solo explota litio. SQM además saca yodo, fertilizantes, bichofito, una serie de otros elementos del salar. Entonces, ¿cuál es la institucionalidad? Hasta el 2009 era como les he contado, y ahí, con el advenimiento del litio como un energético, muchas empresas extranjeras y chilenas empezaron a pedir si podía haber concesiones del litio, cómo ellos podían explotar el litio, por qué solo estas dos empresas en el salar, si hay otros salares, en Chile hay más o menos 60 salares, si se pueden explotar o no, etc. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que la presidenta Bachelet estaba terminando su primer mandato y se hizo la pregunta: ¿qué hacer para aprovechar este recurso natural en beneficio del país? Hizo juntó a los organismos que estaban participando del litio, el Ministerio de Minería, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la sociedad, el Servicio Geológico Minero, para ver qué analizar. El año 2010 salió Piñera de presidente. Piñera paró toda esta situación y lo que quiso hacer Piñera fue hacer contratos especiales de operación para toda esa empresa, sin mayor regulación, y eso fue, se hizo de forma fraudulenta las asignaciones, y por lo tanto la justicia paró eso, y por lo tanto quedó suspendida toda la situación, solo siguiendo SQM y Albemarle con la explotación del litio.
Y en esa situación era esto lo que exige, voy a pasarlo rápido, solo que Corfo tiene esas pertenencias, de esas, este número son las que se le arriendan a Albemarle, y esta cantidad se le arrienda a SQM, del Salar de Atacama. Y tienen contratos, hasta esa fecha tienen contratos por 30 años, y SQM, esta cantidad pueden sacar de material por 30 años, y 180.000 toneladas de SQM también hasta el año 2030. Esto fue cambiado cuando termine al final de la charla. Les voy a contar que estos contratos fueron renovados ahora y se les amplió la cuota de extracción. Esto es lo que llaman la cuota de extracción, cuánto le permiten extraer del salar. Nótese que estos contratos se hicieron en el año 92 sin tener idea de un modelo hidrogeológico del salar, sin tener idea de las situaciones ambientales, sin tener idea de la recarga de agua, nada. Esto se les dio así a ojo, como decimos acá. Así, a ver cuánto le damos, 180.000, 100, podrían haber sido 200.000, no, nada, sin ningún estudio científico de esto. Bueno, al salir el 2004, la presidenta Bachelet nuevamente se planteó la pregunta qué hacer, cómo hacer una política del litio, y creó una comisión donde tuve el privilegio de poder participar, y se sacó este documento que se llama El litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile, que yo se lo voy a mandar a Jorge para que ustedes lo puedan tener, donde se hace un recuento muy interesante de la situación del litio. Allí se hace una historia del litio, y en las primeras 40 páginas principales se plantea lo que debería ser una política del litio, una política nacional del litio que contemple agregación de valor, que contemple respeto a las comunidades y pueblos indígenas, que contemple respeto a medio ambiente. Entonces, en lo que sigue yo voy a explicarles brevemente cuál es la política del litio que se ha diseñado, pero que no ha podido ser implementada porque ahora con el gobierno Piñera pararon esto completamente, desmantelaron las pocas cosas que se habían logrado implementar sobre esta política del litio, y yo espero que pueda, después de la Constitución y del nuevo modelo de desarrollo que pide la inmensa mayoría del país, más del 80% del país, estas ideas que fueron plasmadas aquí vuelvan. ¿Y por qué son importantes estas ideas? Porque estas ideas fueron desarrolladas por este comité de expertos, pero todo lo que se entregó aquí es en forma por unanimidad. Segundo, la gente que participó ahí, hombres y mujeres, tenían distinta experiencia disciplinar, distinta formación pública, empresarios, representantes de las comunidades, representantes de los trabajadores, expertos en litio, incluso expertos extranjeros, de modo que tiene cierta importancia y cierto peso, creo yo, lo que se ha dicho aquí. Por supuesto, no es palabra escrita en piedra, pero es la base para una política del litio en Chile. ¿Y qué fue lo que descubrió la comisión? Bueno, lo primero que descubrió la comisión es que el litio había sido abandonado por el Estado. O sea que el Estado chileno tenía un desconocimiento del comportamiento de los salarios, de la situación de las comunidades y la sustentabilidad. Había una completa falta de regulación y control, una ausencia de política pública, sin captura de renta y escasa generación de valor. O sea, el litio se había dejado por la libre a estas dos empresas. Y, por ejemplo, hablemos de fiscalización. En fiscalización son una serie de organismos públicos los que tenían que hacer la fiscalización, pero de una forma completamente desorganizada, descoordinada y sin tener ni las personas ni los recursos para poder hacer una fiscalización. Es decir, el ejemplo que nos dimos, la idea que nos dimos, era como si alguien
tiene una casa en un terreno y tiene una pieza pequeña al final de la casa y se la arrendó a alguien y se la dejó ahí al mismo precio sin saber qué esta persona hacía con la casa, si él la estaba subarrendando, si lo estaba jugando para otros fines, nada. Esa es la situación en que han estado SQM y Albemarle desde el año 92 hasta la fecha, diría yo, porque ahora sigue una situación similar, aunque hubo un contrato que voy a explicar nuevo el 2018, pero digamos hasta el 2018. ¿Qué recomendó la comisión ante esta situación? Bueno, mantener el litio como material estratégico, es decir, no concesible. ¿Por qué? Porque la ley minera en Chile no está hecha para minería de salmuera, sino que para minería de roca. Y por lo tanto, si es que se deja libre, no concesible, seguramente las empresas van a secar el salar. Segundo, que tenía que haber una gobernanza integral de los salarios, es decir, que aquí no se puede hablar de litio, sino que de salares. Ese es el bien jurídico cautelar, no el litio. Que el Estado tiene que ser auténtico dueño de esta riqueza, que debe haber una empresa pública para administrar los salarios y se debe incorporar valor agregado agua arriba o abajo, es decir, cómo extraer el litio y después de extraído el litio, cómo ponemos valor agregado, por ejemplo, para hacer baterías o elementos de batería. Y todo esto con respeto a las comunidades y los pueblos indígenas. Elementos esenciales. Aquí tengo algunas propuestas que yo por la hora voy a pasarlas rápido porque voy a darles a conocer, pero es más o menos lo que hablé recién. Se sugiere reforzar el rol del Estado como dueño auténtico de esto y el desarrollo de encadenamiento científico y productivo relacionado, siempre recordando la sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad de los proyectos. Cuestiones fundamentales que fueron aprobadas unánimemente por todos los consejeros. Entre los consejeros también había un ex ministro de Pinochet, de minería, para que vean que amplia también en términos de sensibilidades políticas. Se dieron algunos ejemplos de qué desarrollos productivos podían haber: aleaciones litio-aluminio, generación de carbonato de litio para producción de batería, distintas sinergias incluso en nanotecnología. Fortalecer clústeres sectoriales ligados al litio que permite el establecimiento de centros de innovación asociados a universidades o a industria en asociaciones público-privadas. De esto ustedes saben bien en Bolivia, creo yo, con empresas punta que pudieran venir a instalarse a Chile, pero no para que actúen como enclaves, sino que en conjunto con nuestros ingenieros, con nuestros obreros, con nuestros técnicos. En fin, la idea era más o menos la siguiente, y es la idea que se hizo, que debe haber una gobernanza integrada de los salarios, es decir, una nueva institucionalidad que cumpla el rol normativo, regulador y fiscalizador, y dotar al Estado de estos recursos materiales, humanos y científicos para que eso lo pueda hacer. Y en acuerdo de corto plazo se dijo hay que revisar los acuerdos vigentes en el Salar de Atacama con SQM y Rockwood, que justo en ese momento Rockwood fue comprada por Albemarle, y entregarle al Estado un rol más activo y no ampliar ni renovar ninguna explotación futura si no hay un estudio detallado de eso. Y por otro lado, que se forme una empresa estatal que empiece a trabajar en cómo recuperar el litio para el Estado. Y finalmente que Codelco entre en la industria del litio. ¿Qué ocurrió cuando asumió la administración de Piñera? Bueno, aquí tienen Sichel barre con el comité del litio Bachelet. O sea, barrieron con esto algo que estaba formado, lo deshicieron, fue desmantelado y esa es la situación en que estamos hoy. Voy terminando con esto. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el 2015, esto es muy importante para la política interna del país que a veces no se entiende afuera. En 2015 estalló un escándalo de corrupción política. Empresas que financiaron a políticos en sus campañas. Y la principal empresa que hizo eso en Chile, así como esta Obredech en Brasil, fue SQM, que está imputada por corromper la política. O sea,
y por eso la importancia de Ponce Lerú. Este señor compró a políticos del más amplio espectro. Solo se salvaron políticos de lo que es un partido nuevo acá, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Todo el resto de partidos políticos, por supuesto personeros, no en conjunto, fueron financiados por SQM. Y por lo tanto, Ponce Lerú tiene silenciada la clase política, y también había ministros y también había otra. Y esa es la razón por la cual estas resoluciones del comité del informe del litio no pudieron implementarse. Bueno, salieron a la luz también muchos incumplimientos ambientales y laborales, en este caso las dos empresas, y conflictos con comunidades de pueblos indígenas. Ante esta situación, la presidenta Bachelet, tensionada por distintos lados y por este gran poder fáctico que tiene SQM en alianza con la derecha política de este país, no permitió ninguna otra cosa, y al final lo que se hubo que hacer fue renovar una reescritura de los contratos con SQM y Albemarle. Y estos contratos, si bien es cierto, fueron muy polémicos. Muchos de nosotros decimos que podrían haber sido mucho mejor, porque incluso el Estado tenía que tomar posesión de SQM, porque esta es una empresa corrupta y corruptora. Se hizo un contrato que contempló un royalty, con las dos cosas que creo yo son las más positivas de esos contratos, que contempla un royalty. En la minería chilena no existe un royalty para el cobre ni para la minería, un royalty real. Este sí contempla un royalty, incluso hasta el 40%. De modo que es eso un muy buen ejemplo de contrato de ese punto de vista. Y lo segundo, que contempló que haya una cantidad de litio, el 25% de lo que produce la empresa, para que puedan negociarlo directamente con empresas que quieran poner valor agregado aquí en Chile. Esto es lo que algunos decíamos que debería haber sido el 75% en vez del 25%. Pero bueno, por lo menos el 25%, y eso ha permitido hacer alianzas que todavía no se concretan, no se realizan, pero conversaciones con Mitsubishi, con Toyota, con las grandes empresas del país, porque nosotros podemos, a través de esto, o SQM, estas empresas, proveerlas de litio a largo plazo, 20, 25 años, que es lo que a ellas les interesa para entrar de lleno en la electromovilidad. Y tercero, que Codelco entró en la industria del litio, y Codelco creó una división litio y está en un proyecto para explotar el salar de Maricunga. Por supuesto, no es como el salar de Atacama, tiene mucha menos ley el litio ahí, pero por lo menos el Estado va a conocer cómo se hace el litio, cómo es la empresa del litio, porque estas dos empresas actúan totalmente como enclaves, no entregan información al Estado ni nada. Ahora, en este contrato nuevo del 2018 eso se dejó más claro, entonces está comenzando a cambiar, pero estuvimos 15 años, 20 años sin tener prácticamente información de qué hacían estas empresas, como les decía antes, como arrendar una pieza al final de la casa y no saber qué ocurre. Bien. No, doctor, 10 minutitos más tenemos, por favor. Perfecto, muchas gracias. Con esto termino. Entonces, las perspectivas. ¿Cuál es la situación del litio hoy día en Chile? Bueno, la situación del litio es la que les comenté. Siguen estas dos empresas explotando litio y vendiéndolo como materia prima o commodity, como gustan llamar, es decir, como carbonato de litio, sin ningún interés en poner valor agregado. La única novedad es este contrato del que les acabo de hablar, y ese contrato entre el royalty contempla una parte que son unos 10 millones de dólares para la creación de un consorcio en el país que se dedica a la investigación del litio y de energías renovables no convencionales. Ese consorcio se adjudicó en enero, pero se lo adjudicó a unas universidades extranjeras de Estados Unidos, y por lo tanto hay una tremenda controversia ahí, hay presentaciones en la Corte de Justicia
porque eso lesiona el interés nacional. Pero esa es más o menos la situación que hay. ¿Y qué es lo que está dando vuelta en el país hoy día? Es la nueva Constitución. Y ustedes deben estar al tanto que el 18 de octubre del año 2019 comenzó un estallido social en Chile, una rebelión popular, un levantamiento, hay distintos nombres para esto, que prácticamente no se había visto en la historia del país. El país completo se levantó, Chile despertó, fue la consigna, diciendo que necesitamos dignidad. Santiago, las principales ciudades, esto duró 2 o 3 meses, solo no continuó porque comenzó la pandemia. Pero eso llevó a que los políticos se vieron obligados a ponerse de acuerdo para establecer las bases de una nueva constitución y llamar a una asamblea constituyente. Cuestión que había quedado amarrado con la constitución de Pinochet de no cambiar eso, había un candado que no permitía eso. Solo la movilización social permitió eso, tuvieron que ceder ante esa situación y estamos hoy día en un proceso constituyente, están la elección de los constituyentes y por lo tanto la discusión general es cuál es el nuevo Chile que vamos a construir. Y en ese nuevo Chile está un nuevo modelo de desarrollo. Y la pregunta clave, yo tengo esto de darle decir porque se ha vendido al mundo de que Chile es un país exitoso, un país que ha crecido, etc. Pero la pregunta clave es, ¿se ha desarrollado o no? Ha habido crecimiento del PIB, pero no ha habido desarrollo económico-social, como lo dice economista coreano Chang. Y es un poco esto. ¿Ha habido desarrollo? ¿Qué ha pasado con la pobreza, el desempleo y la desigualdad? Si no ha mejorado alguna de esas, entonces no ha habido desarrollo. Y efectivamente la desigualdad se ha disparado, existe desempleo y existe un malestar en la sociedad muy grande. Y eso es porque la estructura productiva de Chile, curiosamente, a pesar de todo lo que se ha dicho para fuera, el neoliberalismo no cambió esta estructura productiva, sino que la profundizó, que es la que Claudio Vélez, un sociólogo del año 62-63, dijo de Chile, que Chile era una mesa de 3 patas. Mineros en el norte, que toman las piedras y las venden, agricultores en el sur, que sacan las frutas y las venden de inmediato, o sacan lo que está en el mar y lo venden, o sacan lo que está en la tierra y lo venden, y comerciantes en el centro que ayudan a hacer estas transacciones de ventas. Es decir, nadie en Chile agrega valor. Por supuesto, lo estoy poniendo de un modo extremo para que se entienda mejor, están todas las variaciones. Pero eso es básicamente lo que se ha sostenido. Y en la minería, lo que existe es un sistema extractivista rentista que ha tomado techo y que la gran mayoría del país no quiere continuar. No tenemos complejidad económica. Uno podría compararse con Corea. En los años 60 Chile tenía más PIB que Corea, tenía más productividad del trabajo. Hoy día seguimos nosotros vendiendo cobre, seguimos vendiendo vino, seguimos vendiendo harina de pescado y unas manzanas, mientras Corea vende automóviles, elementos electrónicos, buques y barcos, lubricantes de petróleo, etc. Por lo tanto, paso aquí, la pregunta es ¿cómo se implementa una política? Bueno, lo primero es que ya prácticamente existe consenso de que la gran minería del cobre que se entregó a capital extranjero debe volver a manos chilenas y debe capturarse la renta que sale de esa gran minería del cobre para hacer ciencia, tecnología, hacer innovación, hacer manufactura en Chile. Y es ahí donde entra el litio. El litio también debe pasar a manos del Estado, con más del 51% de control del Estado, y hacer manufactura con los elementos del litio en Chile.
Y para eso, este es más o menos un esquema: una gobernanza de los salares, una empresa estatal y un instituto de investigación de salares que se alimente con ideas, con innovaciones a estos dos institutos o empresas. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Esto de agregación de valor ustedes lo conocen bien, porque es necesario. Uno incluso podría preguntarse por qué no podría hacer baterías en los países nuestros. Ustedes lo están haciendo. El automóvil eléctrico va a tener mucho más cables de cobre, por lo tanto es un impulso también para nuestra industria del cobre, pero no para vender concentrado de cobre al 32%, sino que para vender alambrones de cobre y cobre fino, acá en Chile. Y puede haber mucha tecnología e innovación en torno al litio, agregación de valor, manera sustentable en la minería, sobre batería, metalurgia necesaria, y eso se puede llevar a cabo y debe llevarse a cabo con una columna vertebral que formen las universidades del Estado con los institutos de investigación del Estado, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Servicio de Minería y Geología, la Dirección de Agua, la Dirección de Aduana y empresas del Estado como Codelco o Enami. De modo que esa es la formación de un sistema de universidades estatales, los institutos del Estado y la columna vertebral de una minería, pero con control del Estado y que agregue valor y sirva para invertir en la creación de valor, es lo que debe quedar una de las partes en la nueva Constitución. Yo con eso quiero terminar y agradecerles la atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, por la información, por los datos, por la perspectiva respecto a lo que sucede con el litio allá en Chile y la situación que se está perfilando ahora, ¿no? Nosotros tenemos una metodología de que, bueno, hacemos unos bloques de preguntas y dependiendo al número de preguntas y dependiendo al tiempo también, porque estamos calculando una media hora de preguntas, vamos a plantear en este instante tal vez unos 2 bloques de manera inicial, de unas 4 preguntas para empezar, doctor. Bien. Y se las voy a leer. Han llegado por 2 vías, que son el chat de alguna forma y el apartado de preguntas y respuestas de Zoom, donde les rogamos, por favor, puedan poner las preguntas para que podamos tener un orden un poquito más estricto. Yesenia pregunta, dice, ¿cuánto aportaría la producción de litio en el PIB de Chile? Y por otro lado, ¿cuál es la razón para que la producción esté enfocada en la generación de materias primas y no en la generación de valor agregado? Creo que esa pregunta se planteó al principio de la presentación. Rudy pregunta, aparentemente la explotación de estos minerales se ha manejado con nepotismo y corrupción. ¿Hay procesos, normas, organismos o instituciones que estén impidiendo esto ahora? Gonzalo, la tercera pregunta, ¿cuáles serán las causas por las que Australia ha superado de una forma tan ágil a la producción de Chile? Y la última, por parte de Jesús, para cerrar este primer bloque, ¿en qué medida ha beneficiado económica y socialmente la explotación de litio en Chile? Por favor, doctor. Bien, empiezo con la pregunta inicial, me parece que era sobre el PIB que hacía Yesenia, es un buen punto. El litio es, no voy a decir marginal, pero es un punto muy pequeño sobre el PIB chileno. ¿A qué me refiero? En la minería son cerca de 60.000 millones de dólares lo que produce el cobre. El litio son cerca de 2.000 millones de dólares, 2.400. Para ponerlo en forma, es parecida a la venta de nueces o de otras frutas, la exportación de litio. O sea, en términos del concentrado que vende Chile, no es gran cantidad de dinero que se gana en dólares. Pero ¿cuál es la importancia del litio? Bueno, primero que para las empresas que están ahí, el margen de ganancia que tienen es inmenso. A pesar que
no es como el cobre en un supermercado, el litio es un kiosco al lado, chiquitito. Pero ¿cuál es la gracia del litio y por qué está esta discusión del litio? Porque venderlo como concentrado no tiene ningún sentido ni sirve para el país. Eso es precisamente lo que se dice, por lo que pregunta Yesenia, es poco el porcentaje en el PIB. Lo que sí nos serviría el litio es para poder hacer alianzas estratégicas con empresas de primer nivel que están en la cresta de la tecnología y poder nosotros aprender a cómo se hacen desarrollos productivos tecnológicos, que no lo sabemos. Y por lo tanto, el litio nos serviría para atraer esas empresas a Chile, formar una especie de Silicon Valley del litio, donde podamos aprender y cuando se acabe la fiebre del litio, podamos quedar con ingeniero, científico, técnico, obrero, empresario, sabiendo cómo se juega en la Grandes Ligas. Esa es el objetivo. Estas empresas no lo quieren hacer porque no quieren salir de su zona de confort. Bien, paso al siguiente punto que era sobre el nepotismo con que se ha manejado este negocio, me parece que era, Jorge. Sí, sí, así es. Bueno, efectivamente, este negocio creo yo que se ha manejado de esa manera tan oscura y turbia en Chile porque hubo una falta de visión muy grande. Algunos dicen, mire, es que saben, los años 90 esto no era importante. Yo digo que eso no es así, porque en los años 90 los científicos, profesores míos, gente que estaba metida, hay publicaciones en que dijeron exactamente lo que iba a pasar con el litio. Porque era gente que venía que había trabajado, un investigador, por ejemplo, en el MIT, otros habían trabajado en distintos lados energéticos, de desarrollo energético, y veían venir esta situación. Lo que pasa es que hubo concomitancias políticas en que se les entregó a esta gente y se les permitió desarrollar esto. Y Julio Ponce Lerú tiene varios libros que le han dedicado en Chile, para que vean. Es un verdadero zar de la economía y de los negocios turbios, y eso es lo que ha permitido que él, por qué se lo dieron a él. Y recién esto fue destapado el 2012-2015. Bueno, la tercera es por qué Australia ha superado a Chile. Yo creo que esa es una pregunta bastante importante, profunda y que me rebasa a mí ciertamente. Yo voy a tratar de ser audaz y explicar algo. Australia es un país minero como Chile, tal vez como Bolivia, como Perú, pero con una diferencia muy grande, que además de hacer minería, de extraer los materiales, Australia es el principal país en proveedor que provee materiales para la minería. Es decir, saca minerales, hace desarrollos científicos y tecnológicos en explotación de minerales y vende todos los instrumentos que se necesitan para sacar minerales, además de la organización propia de los procesos mineros. Y cuando tú tienes eso, entonces, es como estar compitiendo en una bicicleta mal armada con alguien que está en una moto o en un auto último modelo. Porque si bien es cierto, empezó más atrás, ellos tienen elementos para poder trabajar el espúmeno y llevarlo a una productividad del trabajo que acá con este método que decía, y por eso llega un método de alguna manera primitivo, básico, no puede aumentar la productividad del trabajo. Y por lo tanto, lo que uno debe llegar a la conclusión que nuestro punto no es vender commodities. Si ahí nos van a ganar, en este caso, el litio.
es haber ocupado el litio desde hace unos 10 años o antes, cuando ya estaba muy clara la situación, para habernos aliado con estas empresas grandes y poder desarrollar un poco. Como entiendo yo, es la idea que se está desarrollando en Bolivia, pero no quiero meterme porque sé que en Bolivia también hay tensiones, hay distintas opiniones y además soy un espectador externo. Pero de aquí yo les digo, la mayoría de la gente que trabajamos en ciencia, tecnología, en cosas de desarrollo, miramos con envidia, voy a decir sana envidia, pero envidia, las ideas que están desarrollando ustedes allá en Bolivia. Los conceptos estos de aliarse con, no sé, con el Fraunhofer, con Max Planck, con gente que está en primera línea y poder hacer ese desarrollo con los investigadores bolivianos, que son los que hoy la llevan en, en los desarrollos específicos. Sí, la otra vez cuando nos dieron las charlas acá, uno dice, ojalá tuviéramos eso, ¿no es cierto? Bueno, y la cuarta pregunta entiendo que era, no alcancé a tomar nota bien, Jorge, si tú después de la de Australia. ¿En qué medida ha beneficiado económicamente la extracción de litio a Chile? Mira, ese es un buen punto. Aquí hay distintas opiniones, pero la opinión mayoritaria es que a Chile no lo ha beneficiado. Ha beneficiado a 2 empresas y ha causado perjuicios, esta es la opinión de los pueblos indígenas, a la situación de las comunidades alrededor del Salar de Atacama. Esas comunidades podrían haber estado mejor explotando el salar en términos del turismo. Allí hay una zona muy parecida a Marte, otra zona parecida a la Luna, etc. Lo que han hecho estas empresas, han corrompido esas comunidades y han producido peleas entre ellas. Al país no le ha beneficiado el litio, a la región. A la región no lo ha beneficiado el litio. Y hasta el 2018, como te digo, prácticamente no había royalty. O sea, no prácticamente, no había royalty en el litio. De modo que no hay un beneficio para el país. Ahora uno podría empezar a pensar, puede haber un beneficio porque se puso este royalty bueno en ese contrato. Pero de todas maneras no es para que vendamos commodity, sino que agreguemos valor ahí. Ya, doctor. Un segundo bloque de preguntas. Jesús nos escribe, ¿qué se ha logrado aplicar de la política nacional del litio y qué aspectos considera que deben considerarse para que se aplique efectivamente una política nacional? Fanny nos escribe, ¿qué acciones considera debieran tomarse para futuro en base a las lecciones aprendidas? ¿Cuál la importancia de los mercados y de qué tipo para el futuro del litio en la región? Gonzalo, ¿cuál es la mayor debilidad de los métodos evaporíticos y cuáles serían las alternativas para su sustitución? Y Andrés, para cerrar este bloque, desde la publicación del informe en 2014, ¿qué tanto ha avanzado el conocimiento geológico, hidrogeológico, geoquímico sobre los salares en Chile? ¿Y quién lo ha hecho si es que se ha hecho? Ahí tenemos otro bloque, Doc. Bien, perfecto. Te voy a tener que pedir ayuda, Jorge. La primera sobre política nacional, me parece que es qué cosas se han implementado y cuáles no. Sí, mira, no alcanzaron a implementar. A ver, para ser más preciso, se comenzó a implementar algo que pidió la Comisión Nacional del Litio, que era un grupo o una especie de empresa nacional, pero no para explotar, sino que una empresa nacional que pudiera tener, primero, hacer las líneas base y el conocimiento sobre la situación hidrogeológica, sobre la situación ambiental, sobre la situación de las comunidades y sobre los mercados del litio. Es decir, ganar conocimiento en el litio.
y ahí se creó un comité de minería no metálica que se llamó, que funcionó 2 años y que ese es el que desmanteló Piñera. Y que estaba haciendo un trabajo notable, porque por primera vez tuvimos información en términos técnicos de cómo se explota el litio, en relación con esta pregunta que después voy a contestar, de los métodos evaporíticos, de qué otros métodos podíamos ocupar, cómo son los mercados, cuáles son las posibilidades que se ofrecían, cuáles son los problemas medioambientales. Es decir, esa información que antes no la teníamos, la estábamos, se contrataron ingenieros, se contrataron geólogos, se contrataron gente de ecología, etc. Eso fue desmantelado, pero la información por lo menos está. Y eso habrá que rehacerlo. Porque independientemente que uno quiera poner valor agregado, o siga con el extractivismo, o siga con... esa información tiene que tenerla por lo menos. Si ni eso teníamos. Y lo otro es que Codelco entró al negocio del litio, porque en esta comisión del litio se habló muy bien de lo que habían hecho los noruegos con el petróleo. Los noruegos, cuando descubrieron petróleo, dijeron: vamos a contratar a los que saben sacar petróleo, pero con el control nuestro, 51% o más, pero vamos también a crear una empresa nuestra de petróleo para saber cómo se saca el petróleo, para poder controlar a las empresas con las que nos vamos a aliar, porque nos pueden estar diciendo una cosa que nosotros ni sabemos. Y entonces la idea de que Codelco entre al negocio del litio es para que el propio país tenga conocimiento de cómo se explota el litio. Por eso en un lugar de Maricunga, donde no es para comercializar ni nada, sino que para tener una experiencia propia. Eso también se hizo, y lo tercero que se ha hecho es esta renovación de los contratos o la reescritura de los contratos, que en una parte quedó muy mal, pero en otra quedó bien, que es la que les decía yo. Esas son las 3 cosas. Bueno, la segunda me parece es qué acciones ¿Qué acciones considera debería tomarse a futuro en base a las lecciones aprendidas? Mira, eso yo creo que es un poco lo que he hablado, solo Sí. enfatizarlo. Pienso que las acciones son la de recuperar estas 2 empresas para el Estado, es decir, comprarle la mitad de la empresa, muchos de sus obreros y trabajadores quisieran seguir trabajando con el Estado, capturar la renta y hacer los colaboraciones o los contratos con empresas de punta extranjeras para desarrollar el litio acá. Y por supuesto con el respeto al medio ambiente y todo. O sea, seguir las indicaciones del litio. Eso es lo que hay que hacer, y yo creo que eso es lo que va a recuperar el país después de la Constitución, de la nueva Constitución. Porque, déjame agregar, el litio en Chile, como no es concesible, es muy fácil hacerlo. Aquí se necesitaba solo voluntad política. Uno podría decir, ¿por qué no hacen eso con el cobre? El cobre está sobre una ley de concesiones plenas que es complicado. También se puede hacer, y hay un movimiento por renacionalización del cobre, pero hay que ir a tribunales internacionales, otras cosas. Acá no. Acá es solo voluntad política. Y no la hubo porque este señor Ponce Lerú tiene un tentáculo muy grande. Bien. Me parece que la otra era sobre... Los métodos evaporíticos, ¿cuál es su debilidad y si hay alternativas? Los métodos evaporíticos. Yo pienso que ustedes saben, y los estudiantes de este curso saben más que yo de los métodos evaporíticos, pero igual voy a ser audaz y voy a contestar. Los métodos evaporíticos, el problema principal que nosotros le vemos acá en Chile en lo que usamos, es que es muy intensivo en agua, es muy intensivo en los recursos naturales. Entonces la pregunta es, ¿cómo no va a haber un método de poder obtener el litio que no tenga que llevarse por este método evaporítico? Y efectivamente hay. Por ejemplo, hay un profesor, Ernesto Calvo, tal vez tú, Jorge, debes conocerlo, argentino, que ellos idearon un nuevo método que tiene un gran ahorro de agua, etcétera. Porque esta agua se pierde justo en el norte, donde más necesitamos. ¿Y por qué ocupaban el método evaporítico aquí? Muy simple. Porque tenemos
la mayor sequedad del mundo, y se prestaba más que el de Uyuni, porque Uyuni tiene magnesio, este otro no, para ocupar estos métodos de evaporíticos. Pero obviamente no son los más eficientes y se puede cambiar y no es a gran precio según lo que estas ideas que tiene Calvo y otras personas investigadores. Y la última era... Sí, desde la publicación del informe en 2014, ¿qué tanto ha avanzado el conocimiento geológico, hidrogeológico, geoquímico en los salares de Chile? Sí, ese es un buen punto. Yo creo que ha avanzado bastante, pero fundamentalmente porque tuvimos acceso y conocimiento a cuestiones que antes no la habíamos considerado. Y en los nuevos contratos que se reescribieron en 2018, se pone una serie de exigencias a las empresas sobre información que tienen que enviar. Incluso monitoreo online, situaciones sobre modelo. Ya tenemos un modelo hidrogeológico más o menos aprobado, porque acá se da primero no hubo ningún modelo y después las dos empresas hicieron un modelo y no coincidían en nada. Entonces hubo que ponerlos a conversar, hubo que poner también a técnicos nacionales, pero ahí fue cuando se desmanteló. Entonces esperamos ya tener un modelo hidrogeológico más claro y una serie de otros elementos de monitoreo que van a permitir tener una situación más clara sobre esos aspectos del salar. Está bien, doctor. Una preguntita casada justamente a la respuesta que usted menciona. ¿Hay alguna cuantificación del daño ambiental respecto a la explotación intensiva, sobre todo en Atacama? Sí, hay cuantificación, pero hasta donde yo entiendo no hay, como te dijera, un organismo que lo tenga unificado, en el siguiente sentido. Las medidas del daño ambiental lo tenemos en función de las presentaciones que han hecho las comunidades y que han hecho investigadores a los tribunales ambientales que tenemos en Chile. Y ahí tú puedes ver una serie de faltas ambientales y concluir de que hay daño ambiental profundo en muchos aspectos, en la flora, en la fauna, en el uso de aguas. Pero hasta ahora ha estado en litigio. Y en ese sentido es que digo que ha faltado un organismo fuerte nacional, que era el que se estaba creando, para que pueda determinar en forma clara y taxativa. Tú sabes, estos temas son bien complejos porque hay intereses económicos ahí. Entonces, no hay ciencia exacta. Esto no es F igual M por A y tú resuelves la ecuación diferencial. Algo parecido ha ocurrido con los glaciares. Científicos de mucho prestigio dicen, mire, esto se está destruyendo. Las empresas contratan con mucho dinero a otros grupos de investigación y que dicen, no, esto no es tan así, y dejan la situación en veremos. Pero en el salar hay muchas presentaciones de incumplimientos ambientales que revelan un daño ambiental que se ha producido en el salar. Eso sí es taxativo. Pero la cuantificación de cuánto es el que no lo tengo, no lo conozco en este momento. Perfecto, doctor. Tenemos 5 minutitos. Tal vez alcanzamos para un bloque más de preguntas. Rodrigo nos escribe cuál es la razón por declarar al litio un mineral estratégico destinado a la producción de energía nuclear. ¿Tendría que ver con alguna presión de Estados Unidos o con requerimientos internos? Ana nos pregunta, ¿cuántos chilenos, imagino que empresas, trabajan explotando en litio en Chile? Nos escriben, creo que esto es de una universidad, ¿cuál es su opinión sobre el modelo boliviano? ¿Dónde se encuentran problemas imagino, de capacidades tecnológicas, científicas? Y no deberíamos estrechar vínculos
y formular estrategias regionales para el desarrollo tecnológico y mejor satisfacción de objetivos comerciales. Y la última, Joel, ¿por qué no se intervienen políticas de Estado, litio y salares del sector privado como generador y movilizador de factores de producción? Imagino que es una pregunta compuesta, pero de todas formas, este sería tal vez, doctor, el último bloque dado el tiempo. Bien, bien. La, la primera vi que supongo que es por qué se le declaró, o sea, un poco el análisis histórico, qué elementos hubo para tener en cuenta. Yo tengo ciertas conjeturas solamente, porque esto, en ese tiempo no había Congreso, no, 4 miembros de la Junta de Gobierno ejercían de poder legislativo. Y bueno, uno puede ver las discusiones ahí, pero no hay claridad absoluta sobre qué ideas tenían detrás. Pero uno puede llegar a la siguiente conclusión, que de alguna manera ciertos sectores militares chilenos siempre han tenido interés en conocer sobre asuntos nucleares, especialmente la Marina. Saber de asuntos nucleares, de propulsión nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, viendo que el litio era un elemento que tenía que ver también con esta aplicación dual para la paz en términos de un reactor de fusión nuclear, pero también tiene que ver en la construcción de la bomba de hidrógeno, creo yo que consideraron que eso también era un elemento que debía quedar a resguardo del Estado por cualquier problema que tuvieran, similar al caso del uranio. Lo que pasa es que el uranio es más ubicuo y ya se conocía más, pero en esos tiempos la situación del litio no se conocía tanto. Y por lo tanto decidieron dejarlo como estratégico. Ese que tiene cierta lógica. Incluso Estados Unidos en ese tiempo lo tenía estratégico también. Después lo liberó. Entonces, creo yo que eso puede haber habido presión en Estados Unidos, desconozco, pero es que tenía, es por la importancia nuclear que tenía. Pero bueno, gracias a eso es que tenemos el litio todavía, o si no habría sido arrasado por las empresas depredadoras extractivistas, habrían secado los salarios. Gracias a eso se le dio una cantidad determinada de permisos para que puedan extraer, y ahora merece que sea declarado estratégico porque tiene que ver con la energía. Así que yo como coincido. La gente que trabaja. Bueno, yo tenía los números exactos, puedo buscarlo, puedo mandárselos después, pero no es muy intensiva en mano de obra. O sea, serán 2.000, 3.000 trabajadores en SQM, no sé cuántos ahora, y un número de 1.000 en Albemarle, claro, en el propio Salar. Otro tanto ahí, pero es el orden de magnitud. O sea, esto no es no es la Ford, no es la Chrysler, no. Un número pequeño de trabajadores. La minería en general en Chile, la gran minería, ocupa muy poca mano de obra. Ocupa cerca del 1 a 2% de toda la mano de obra del país. Y la mayoría de la mano de obra en Chile está en las pymes y en las pequeñas empresas. También hay muy poca mano de obra y esta no es diferente en ese aspecto. Había una siguiente que no
no la recuerdo bien, Jorge. Hacía una consulta sobre su opinión respecto al modelo boliviano. Ah, sí, es que Términos antes de... del- Ya, esa era entonces la tercera, está bien. Mira, yo para ser franco no conozco bien el modelo boliviano, lo conozco de oídas en estas charlas y en conversaciones. Y lo que conozco es que existe una voluntad de explotar el litio y poder llevar la cadena de valor en el propio Bolivia hasta donde se pueda. Y para eso, para poder hacer eso, hacer convenios, asociaciones con empresas que conozcan de esto, alemanas, chinas, japonesas u otras. Y eso, por lo que yo entiendo, en 3 niveles. En el nivel de conocimiento básico, en el nivel de manufactura y en el nivel de empaquetamiento del producto. Alguien me decía que esa era un poco la idea de, en términos con Alemania, que uno podría decir con los Max Planck va la parte de ciencia básica, con el Fraunhofer la parte de desarrollos productivos, o ya casi empaquetamiento, y con la Siemens la parte de empaquetamiento ya parte práctica. Si uno lo ve de afuera, sin ver los detalles, eso se ve espectacular. Se ve magnífico porque es lo que uno podría pensar que es lo realista que podemos hacer en nuestros países. Es decir, tenemos este tesoro del litio o el cobre, no tenemos las capacidades técnicas ni las capacidades tampoco capital tecnológico específico, entonces lo más natural es aliarse con aquellos que necesitan la materia prima y llegar a alianzas donde les decimos instálense aquí, pero no como un enclave, sino que abierto, donde al lado de un ingeniero alemán va a haber un ingeniero boliviano, al lado de un obrero alemán va a haber un obrero boliviano, y estamos mirando todo el rato lo que hacen. Al lado del gerente alemán está el gerente boliviano o el gerente chileno. Entonces, si ese gerente va a negociar con Elon Musk, nosotros lo seguimos al lado y lo escuchamos. ¿Cómo se hacen esas negociaciones? Es un poco lo que tenemos que aprender, porque en nuestros países esa experticia no abunda. Está en muy pocas empresas. Son muy pocos, un núcleo muy pequeño que lo conoce. Aquí en Chile lo conocerá la gente de LATAM, alguna gente de telecomunicaciones, la gente del cobre, que van ahí a la Bolsa de Valores de Londres, etc. Pero eso son 100 personas. Eso tiene que chorrear, pues tenemos que empaparnos todo de cómo es ese conocimiento. Y esta es una manera de hacerlo. El litio nos puede servir para eso, para quedar en una empresa tecnológica. Y de ahí seguimos con otra. Y así yo veo el modelo boliviano. A lo mejor no tiene nada que ver, pero yo lo veo así y por lo tanto, y de aquí lo que hemos conversado con distinta gente, se ve con envidia. Y los argentinos que también tenemos un chat y conversamos, también lo ven así con envidia, porque se está haciendo algo de verdad. Sobre esta parte más geopolítica de estrechar vínculos, yo pienso que el litio puede servirnos también para estrechar vínculos científicos, tecnológicos, técnicos entre los 3 países que estamos. Todos tenemos distintas experticias, tenemos distintas experiencias, y yo creo que sería un tema en que estamos los 3 y es un tema de punta, importante, de poco dinero, pero de una importancia mucho mayor incluso que la que puedan tener otros minerales, porque estamos en la energía, que es el tema principal. Y ahí yo creo que
los políticos están perdiendo una gran oportunidad y a lo mejor los propios científicos y técnicos también. Nosotros deberíamos, independientes de los políticos, unirnos más y tener más desarrollo. Ahora, yo creo que de alguna manera está habiendo, porque en las únicas partes que yo me he podido conocer hermanos de Bolivia o de Argentina, etcétera, es a través de este tema del litio, como en este seminario que están haciendo ustedes, los que hemos hecho en Chile, los que se han hecho en Argentina, y eso por lo menos rompe ciertas barreras. Y yo creo que deberíamos ampliarlo con transferencia de estudiantes, con transferencia de profesores, invitaciones ya en investigación concreta. Muy, muy conveniente y qué mejor si después pudiera hacerse una alianza ya en términos de la producción o de la venta de litio, de los productos que están ahí. Y lo último que preguntaba alguien era sobre el sector privado. ¿Cuál es Joel preguntaba si no intervienen en las políticas del litio el sector privado como movilizador de producción, tal vez. Y Sí, sí, bueno, pero creo que el compuesta por ahí. yo creo que esto tiene que ser, por supuesto, en mancomunión, en colaboración con el sector privado, junto con el sector privado. Pero acá en Chile el sector privado, no sé cómo será en Bolivia, no da muestras de interés en actividades que lo saquen de su zona de confort. Y el sector privado, fundamentalmente, el sector privado importante es el sector privado rentista. El sector privado de la industria manufacturera prácticamente quebró, terminó todo cuando comenzó la dictadura y cuando cambió el sistema económico-social. Es decir, nosotros teníamos un sector manufacturero muy potente cuando fue todo el tiempo de la sustitución de importaciones. Hacíamos aquí alambrones de cobre, estaba Madeco, manufactura de cobre, estaba industria de aluminio, distintas cosas. La compañía de aceros del Pacífico en el sur. Esa industria quebró. Y quebró porque hubo un modelo económico que consideró que esa no era la manera de, que no eran competitivos, que no tenía ni un sentido, y se puso en esta idea neoliberal de explotar las ventajas comparativas, y las ventajas comparativas determinaron que era hacer extractivismo extensivo. Y claro, eso tuvo su éxito al comienzo porque en los años 90 vieron muchas empresas, por ejemplo, de cobre distintas, extranjeras, y por eso que tenemos el cobre, solo el 30% es Codelco, las otras son empresas todas internacionales, BHP, etcétera, vinieron, se instalaron aquí con sus capitales. Pero no hacen nada más que eso, sacar el cobre y venderlo un concentrado de 30% de cobre solamente. O sea, nosotros somos el país que más escoria transporta en el mundo. De lo que vendemos de cobre, solo vale el 30%, todo lo otro es basura. Y sin embargo, todo eso se lo llevan por el océano, y los barcos tienen que gastar combustible y quemar petróleo para llevarse 70% de basura que podrían dejarla acá. Pero ese es el modelo que a ellos les da dinero y no quieren arriesgarse, por lo tanto, en otro, porque así es la economía. ¿Para qué voy a, si ya estoy ganando bien en eso? Y por lo tanto el sector privado no tiene ningún incentivo para hacer política industrial. Y los que tienen que hacer política industrial es el país, eso, el Estado. Eso es lo que ya se ha dado cuenta, y por eso decía que esta situación constitucional que hay es muy importante en ese sentido. Y lo que se ha determinado es que pueden haber políticas industriales muy simples. Por ejemplo, decir, tenemos 30% de royalty a quien produzca concentrado, 15%
al que produce barras de cobre y 0% al que produce alambrones. Ahí de inmediato va a cambiar la situación y los empresarios van a decir, bueno, para producir alambrones y competir con los alambrones de Alemania, de Francia, de China, vamos a tener que poner ciencia y tecnología. Y ahí van a necesitar gente que sepa de ciencias naturales, metalurgia, de nanotecnología y otras cosas. Y en el litio yo creo que ocurre más o menos lo mismo. Cuando digamos, no señor, usted no puede vender el 20% nomás como carbonato de litio, lo otro tiene que vender en forma de otros elementos productivos, entonces va a haber incentivos para los propios empresarios para decir, bueno, pongamos ciencia y tecnología y movilizar al sector privado. Hay muchos innovadores, mucha gente creativa que quiere hacer su propia empresa, pero da pena verlo. Se dan vueltas, se dan vueltas, se dan vueltas y mueren. Y al final tienen que meterse a trabajar como asalariados. Por esta situación que exige, que no permite a estos empresarios, a estos capitalistas de verdad, surgir. Porque los capitalistas rentistas los tienen aplastados. Ese creo yo que es la explicación que aquí dan los expertos y que también la conversamos desde la ciencia, de otro lado, y que a mí me hace mucho sentido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por toda la explicación. Realmente la información, los datos, el análisis muy enriquecedor. De alguna forma encierra y le da una mayor contundencia a todo lo que hemos estado revisando en todo este tiempo. Quería comunicarles a todos que bueno, en marzo tenemos nuestros paneles, ¿no? Nuestros paneles en los que vamos a estar con nuestros expositores, y el 1 de marzo vamos a invertir nuestro programa, vamos a empezar esta vez con el tema del fracking, y el 3 de marzo vamos a tocar el tema del litio, y vamos a contar también con la presencia del doctor Gutiérrez, a la cual le agradecemos personalmente también. Yo le agradezco mucho por su participación, por el tiempo que nos ha dedicado en el curso. Agradecerles a ustedes por su presencia, por el seguimiento, por estar también en todo este proceso que estamos impulsando desde el CEDIP, justamente en estas dos temáticas que van a tomarnos, que esperemos que no nos vayan a tomar por sorpresa y que en este año se van a, de alguna forma, tomar, va a ser noticia, van a ser noticia y van a estar muy presentes en la agenda pública. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Les rogamos que por favor nos haga llegar su presentación. Estamos compartiendo con los compañeras del curso, y nuevamente le invitamos para el 3 de marzo, que es nuestro panel debate, en los que nos vamos a reunir para ya darle una mirada mucho más, digamos, una mirada común en torno, o por lo menos entender las posiciones en torno al tema del litio. Un gran abrazo hasta Chile, y un gran abrazo para todos ustedes, un gran saludo. Y el miércoles nos vemos, tenemos a Roberto Chandio, que nos va a hablar de la energía global, el fracking, y bueno, el tema también de la transición, que está muy, muy en boga. Y bueno, con esto cerramos nuestra agenda. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches también, y hasta el miércoles. Muchas gracias, doctor.